Entonces, el peritoneo son dos láminas que constituyen la bolsa serosa que recubre al aparato digestivo. Son dos láminas serosas. Nosotros habíamos dicho que siempre había una visceral y una parietal. La visceral está derivada de la esplagnopleuras, la parietal de la somatopleura. Entre ambas existe un espacio, que es un espacio peritoneal, y están constituidas por un epitelio que se denomina mesotelio. Al daño dice que se impide el movimiento normal de la víscera. Esto es importante porque el mesotelio es un epitelio que es capaz de producir líquido, que va a disminuir el roce entre las dos láminas, pero que además es muy reactivo y que si lo tocan se retrae. Algunas veces si lo toca se pega con la otra lámina. Es muy sensible, muy sensible. Entonces es muy fácil de que cualquier daño se produzca, que el movimiento de las vísceras esté afectado, puesto que si se provocan estas estructuras que se denominan bridas, son verdaderos cordones fibrosos que disminuyen la capacidad de movimiento que les proporcionaría este peritoneo. Se entiende entonces que el peritoneo es muy importante, ¿cierto? Y que no es llegar y manipularlo. Y hay diferencia entre hombres y mujeres porque habíamos dicho de que el peritoneo a nivel femenino está abierto por inferior y en el hombre está cerrado. El peritoneo como bolsa serosa, si existe una sobreproducción de este epitelio de líquido peritoneal, se va a denominar ascitis o también denominado hidroperitoneo, que van a ser unas acumulaciones de grandes litros de exudado, básicamente peritoneal, que está asociado, por ejemplo, a metástasis o cirrosis o algunas enfermedades que son clásicas que contienen este signo, que es la ascitis o hidroperitoneo. Cuando existe una perforación intestinal, esto es importante. Cuando existe una perforación intestinal, normalmente el tejido digestivo que queda perforado acumula aire, el abdomen, y ese aire se puede evidenciar en una radiografía a nivel del hipocondrio izquierdo, sobre el fondo del estómago, de tal forma que se puede ver la bolsa de aire que se produce cuando existe una herida penetrante, por ejemplo. Y se puede observar en una radiografía de abdomen. Este peritoneo se divide en distintas porciones: mesos, omentos, ligamentos, pliegues y recesos. Pero usted tiene que pensar de que el peritoneo es una lámina doble, pero es que es continua, que se ha dividido y se ha clasificado en distintos nombres para poder entenderla en su constitución. Pero básicamente es más o menos todo igual. La misma lámina, doble lámina, solamente que dependiendo de dónde vaya, hasta dónde vaya, o qué relaciones, es el nombre que va a tener. Meso. El meso es una doble lámina entonces de peritoneo que va a conectar una víscera a una pared. Pero además mantiene un pedículo asociado. ¿Qué es un pedículo? Lo habíamos definido. Espacio son las estructuras neurovasculares, ¿cierto? Que van a pasar entonces los mesos mantienen un pedículo asociado de la estructura. Se van a diferenciar en el nombre dependiendo de qué estructura es la que tomen. En este caso podemos hablar de, si toman intestino delgado, un mesenterio, ¿ya? Si estamos hablando del colon, hablaremos de mesocolon. Si es el mesocolon transverso o mesocolon sigmoide, entonces hablaremos de distintos tipos de meso, ¿ya? Pero siempre va a haber una conexión desde la pared hacia la víscera, que le proporciona algo de movimiento, ¿cierto? Pero también un orden para que no se mueva suficiente, no se enrede con otras estructuras. Omento. El omento es una doble hoja de peritoneo
que asocia un órgano a una víscera o una víscera a una víscera y que no tiene pedículo. Es decir, que un aumento puede relacionar, por ejemplo, el hígado con el duodeno, o el hígado con el estómago, o el estómago con el vaso. Entonces vamos a hablar de que distintas estructuras de vísceras u órganos están relacionadas a través de estas estructuras que son omentales. Antes se denominaban epiplones. Entonces hablamos de aumento, por ejemplo, mayor, aumento menor, y estos aumentos se van a dividir en porciones que se van a denominar ligamentos. Para desgracia de ustedes, porque los ligamentos aumentales no son iguales que los ligamentos no son iguales que los ligamentos del peritoneo y no son iguales que los ligamentos que usted conoce que son de artrología, ¿ya? Entonces, lamentablemente los aumentos se dividen en porciones y esas porciones también se llaman ligamentos. Por ejemplo, el ligamento gastrocólico, gastroesplénico o gastrofrénico. Los ligamentos peritoneales van a ser normalmente estructuras vasculares que perdieron su función, son estructuras que más bien son vestigiales de la circulación fetal. Y hablamos de, por ejemplo, el ligamento falciforme del hígado, el ligamento redondo, ligamento venoso, ligamentos que van asociados al peritoneo, pero son estructuras vasculares que perdieron su función. Pliegues. Los pliegues es una reflexión del peritoneo, igual como hablábamos de la línea de reflexión pleural, ¿se acuerdan? Por tanto, es un cambio de dirección del peritoneo en alguna parte. Normalmente los pliegues de reflexión pleural se van a producir en las paredes o en el peritoneo parietal, ya sea en la pared del abdomen por posterior o en la pared anterior del abdomen pero por interior. Y van a haber pequeños repliegues que se van a denominar reflexiones pleurales. Por ejemplo, el ligamento umbilical medial va a provocar esta reflexión, este pliegue umbilical medial y el pliegue umbilical lateral, pero que van a ser en relación a la pared anterior del abdomen. Lo importante es que el pliegue es una reflexión del peritoneo, un doblez. Receso. Un receso peritoneal es un espacio dejado por esta doble hoja de peritoneo. Un espacio. Y espacio hay por todo el abdomen. Y estos espacios son probablemente lo más importante que usted debe conocer, sin lugar a duda, en el abdomen, porque por esto se produce la diseminación de procesos infecciosos, porque algunos de estos espacios están conectados y otros no, y usted debe saber exactamente cuáles tienen conexión y cuáles no tienen conexión, ¿ya? Recesos, entonces. Vemos este esquema de peritoneo que la verdad es muy simple, pero es muy bueno también. Está muy pixelado, muy feo pareciera, pero es muy bueno para mostrar una cosita. Miren. Tenemos una vista de... Esto es las vísceras abdominales. Esto es posterior. Esto es posterior. Esto es anterior. Esto es superior y esto es inferior. Esto es una vista lateral. Por lo tanto, como es una vista lateral, y hemos cortado probablemente, me imagine un corte medio sagital. Tenemos aquí un estómago, fíjese aquí un estómago, aquí tenemos un colon transverso y aquí tenemos un asa intestinal, intestino delgado. Por lo tanto, fíjense cómo aquí el asa intestinal está conectado a la pared posterior del abdomen. Por lo tanto, hablamos de un meso, en este caso mesenterio. Fíjense cómo esa estructura conecta la pared posterior del abdomen hacia el colon transverso. Entonces hablamos de mesocolon transverso. Pero fíjense cómo esta estructura, y mejor en este dibujo, esta estructura que es estómago, está asociada directamente con el colon transverso a través de esta estructura que se denomina ligamento gastrocólico. Porque este ligamento gastrocólico es una porción del aumento mayor. O sea que estamos hablando de un aumento, porque se entiende que un aumento relaciona una víscera con otra. Entonces, hablamos que esto es aumento mayor, pero es una porción del aumento mayor, que esto es un mesocolon transverso. Fíjense también cómo queda un espacio asociado por posterior.
De tal forma, mire, fíjese lo siguiente. Esto se entiende que es una lámina que va por detrás del abdomen, ¿cierto? Pegadito a los músculos. Si nosotros hacemos esta figura, observaremos que el abdomen, en la pared anterior del abdomen estaría aquí. Esta estructura, todo este espacio, se va a denominar cavidad peritoneal principal. Cavidad peritoneal principal. O sea, si nosotros cortamos, aquí hacemos una cirugía, cortamos la piel, el tejido celular subcutáneo, la grasa por lo tanto asociada, la fascia, la musculatura, y llegamos a los tejidos más profundos, tendremos que cortar el peritoneo parietal para llegar a la cavidad abdominal. Y la cavidad abdominal, cuando usted la observe, va a decir, ah, llegué a esta estructura que se denomina la cavidad peritoneal principal. Pero detrás del estómago existe otra cavidad, aquí, que esta es una cavidad peritoneal más bien como secundaria, ¿cierto? Se denomina bolsa omental. Bolsa omental. Entonces hay que hacer la diferencia entre la cavidad peritoneal principal y la bolsa omental. Pero ambas están conectadas a través de un espacio que se denomina foramen de Winslow o foramen omental. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Pero tenemos que saber de que ambas están conectadas por un foramen omental. Aquí hay un dibujo ahora un poquito más complejo, en donde observamos también una vista lateral. Se puede observar claramente hígado, ¿cierto? Para reconocer las estructuras viscerales primero. Hígado, estómago, mire ahí, este es colon, transverso. Ahí estamos viendo el páncreas, ahí estamos viendo parte del riñón. Y mire cómo estamos viendo aquí las asas intestinales, ¿cierto? Fíjense la conexión que existe entre el estómago y el colon transverso. Esto es ligamento gastrocólico del omento mayor. Mire ahí la conexión que existe entre estómago e hígado. Víscera, o más bien víscera-órgano. Y aquí estamos viendo que esa estructura entonces es un omento, pero es más pequeño. Entonces se denomina omento menor. Omento menor. Detrás del omento menor se puede observar una cavidad que está pintada ahí con verde. Esa cavidad es la bolsa omental. Y el resto, lo que está punteado, toda la estructura punteada, corresponde a la cavidad peritoneal principal. ¿Sí? Y entre ambos existe una conexión, están conectados detrás de ese ligamento por un foramen omental. Pero miren, en el dibujo anterior, fíjense que existe una diferencia entre ese y este. Fíjense cómo esta doble lámina de peritoneo que baja y se devuelve y va al colon transverso, aquí está pegada. Puede darse una variedad que esté pegada y otra que esté abierta. Se le denomina receso a ese espacio, ¿cierto? En el caso del ligamento gastrocólico se denomina receso inferior del omento mayor. En el caso de que esté pegado, no tiene receso inferior. O sea, puede existir el receso inferior como puede estar cerrado, sellado. Esto es importante porque si está abierto, mire, esto es páncreas. Ese es páncreas. Imagine que usted quiere hacer una cirugía del páncreas y encuentra de que sí existe el receso inferior como se ve acá. A nivel de la curvatura mayor del estómago, usted puede hacer un corte aquí y cortar por la curvatura mayor del estómago, levantar el estómago y acceder a la bolsa omental, ¿cierto? Y usted va a encontrar el páncreas. Pero si hace esto acá, no se va a poder. Entonces, para acceder, va a tener que acceder por el foramen de Winslow para poder acceder a la bolsa omental a través de instrumentos y poder, por ejemplo, llegar hacia el páncreas. Entonces, estos recesos o espacios son importantes y es importante saber cuándo existen y cuándo no existen, porque tienen implicancias quirúrgicas. Eso es lo que les quiero decir. Omento mayor. El omento mayor
es una doble hoja de peritoneo que va a nacer de la curvatura mayor del estómago y va a descender y se va a reflejar en la región más inferior del abdomen para devolverse y poder conectarse al colon transverso, de tal forma de que va a ser una porción del aumento que se va a denominar ligamento gastrocólico y el que va a disponer si existe o no el receso inferior. Este aumento mayor tiene tejido linfoide asociado, mucho tejido linfoide asociado, y grasa. Eso tiene algunas características de importancia porque, primero, este aumento mayor está vivo, es tejido que no es inerte, no es como una adventicia. Este tiene capacidad de movimiento, este que tiene capacidad de, por ejemplo, ir a envolver, si existe una infección a nivel de apéndice vermiforme, el aumento mayor se puede dirigir a la región a través del ligamento gastrocólico. Se dirige a la región, envuelve e intenta frenar una infección, por ejemplo, envolviéndolo, porque sabe que tiene tejido linfoide asociado y es capaz de ir a frenar una infección. Por eso que en algunos textos se le denomina policía del abdomen. También, anatómicamente, es muy conocido por delantal del anatomista, porque existe un verdadero cuelga en relación, igual como cuando uno se coloca un delantal, y usted lo puede tomar y lo puede levantar sin problema en un cadáver. En el cadáver sí se retrae más o menos un tercio aproximadamente. Por lo tanto, usted encuentra que en el cadáver esto está como recortado, pero en el tejido vivo es largo. Dijimos que tenía grasa asociada. Eso también tiene importancia, porque existe grasa que es intraperitoneal, está peritonizada, o más bien grasa que está dentro del peritoneo, y que es muy importante porque cuando una persona, por ejemplo, pesa 120 kilos y mide 1,70 m, y se coloca a hacer full deporte y dieta, etcétera, y pasan 4 meses más o menos, y ya no da más haciendo dieta, etcétera, y ha bajado 2 kilos. Y está con entrenador personal, etcétera, y no baja nada. Y más encima subió de peso porque ganó masa muscular. Y ahora ya no pesa 120, pesa 130 kilos. Se ve más o menos bien, pero está muy pesado. ¿Por qué ocurre? Porque la primera grasa que comienza a quemar es esta. No la subcutánea. La subcutánea es la última que se quema. Por lo tanto, si usted tiene grandes cantidades de grasa que es intraperitoneal, o de la cavidad peritoneal, entonces va a tener que quemar toda esa grasa primero para poder empezar a quemar otro tipo de grasas que son acumuladas a nivel subcutáneo. Por eso es que las dietas no dan efecto a los 15 días. Por lo tanto, está muy asociado a la constitución anatómica del individuo. Las personas que son obesas mantienen un tejido peritoneal muy grasoso, ¿no? Muy grueso. Pero aquí estamos viendo una porción del aumento mayor, porque esta porción o este aumento mayor tiene 3 porciones. Una porción que va hacia el colon, una porción que va hacia el vaso y una porción que va hacia el diafragma. Acá estamos viendo, levantando el hígado, estamos viendo el aumento menor, ¿cierto? Aumento menor. El aumento menor, fíjense cómo se proyecta de la curvatura menor del estómago hasta el hígado, y fíjense también cómo hay una conexión entre el hígado y el duodeno, de tal forma de que este aumento menor se puede también dividir en porciones, y una porción va a ser denominada hepatoduodenal y la otra porción más amplia se va a denominar hepatogástrica, y se van a denominar así o ligamentos asociados, como ligamento hepatogástrico, ligamento hepatoduodenal. Cuando nosotros hacemos la separación de estos ligamentos es como virtual, no es que exista este espacio real. Este espacio lo hacen para poder ver que bajo el ligamento hepatoduodenal está la tríada hepática. No es que sea así, ¿ya? Está la tríada hepática. Por lo tanto, el ligamento hepatoduodenal y la tríada hepática es la pared anterior del foramen de Winslow. Es decir, que los dedos, si los meto aquí 2 dedos por detrás de esto, me voy a encontrar con un espacio para llegar a la cavidad omental. ¿Se entiende? Detrás, la pared posterior del foramen omental,
va a ser la vena cava inferior. A ese nivel va a estar la vena cava inferior, lo más profundo, ¿cierto? Hacia inferior, la pared inferior de la región va a estar dada por el duodeno. Y la pared superior de la región va a estar dada por el lóbulo caudado del hígado. El lóbulo caudado del hígado. Ahí vamos a estar en los límites entonces del foramen mental. Ese foramen mental es importante. Este ligamento hepatoduodenal es muy importante porque el ligamento hepatoduodenal esconde a la triada hepática. Y por ejemplo en una cirugía de vesícula biliar, por ejemplo donde exista una lesión de la arteria cística, esto va a comenzar a sangrar de una manera tremenda. Por lo tanto, solamente colocando un dedo índice por detrás de la triada hepática y el dedo pulgar apretando el ligamento hepatoduodenal, entonces se coarta el sangrado, o pinzándolo. Se coarta inmediatamente. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la arteria hepática. Entonces va a coartar el sangrado. Eso es muy común. Pero estos vasos usted no los ve. Usted sabe que van detrás de esa lámina. Entonces uno los toma y los aprieta. Esto es importante. Ya. Dijimos que el aumento mayor tiene porciones, ¿cierto? Esa porción que usted ve aquí es el ligamento gastrocónico o delantal del anatomista, o la porción inferior del aumento mayor. Pero existe otro trozo de aumento que va a estar aquí. Que usted va a tener que separar estas dos estructuras y va a ver que están conectadas: vaso y estómago. Y va a haber una conexión por un ligamento robusto que es parte del aumento mayor y se denomina ligamento gastroesplénico. Y si nosotros vemos, y el cadáver lo vemos muy bien, este ligamento que va a estar así asociado hacia superior y lo va a llevar hacia el diafragma. Si usted va a abrir esta región y va a haber un ligamento aquí y un ligamento hacia el diafragma grueso, entonces va a decir, ese es el ligamento gastroesplénico. Ahí estamos las tres porciones del aumento mayor: un ligamento gastrocólico, un gastroesplénico, un gastroesplénico. Claramente entonces es mayor. Y este es el aumento menor. Detrás del aumento menor, la bolsa omental o cavidad omental. Las porciones del aumento menor son ligamento hepatogástrico y hepatoduodenal. Aquí estamos viendo una cavidad abdominal abierta, donde podemos observar la cavidad peritoneal principal. Cavidad peritoneal principal. Fíjense cómo se ven ahí la lámina parietal del peritoneo. Lámina parietal del peritoneo. Fíjense cómo ahí se ven las reflexiones peritoneales. Reflexiones. Ahí están, reflexiones. Y aquí se puede ver el aumento mayor, ¿cierto? Ligamento gastrocólico. Si nosotros el ligamento gastrocólico lo rebatimos, lo sacamos hacia superior, podemos ver las asas intestinales. Y vemos cómo se observa el colon transverso que está pegado al ligamento gastrocólico. Por lo tanto, el colon transverso se puede evidenciar, se puede saber, se puede identificar dónde se encuentra, porque usted levanta el ligamento gastrocólico y vería entonces las abollonaduras del colon transverso. Pero mire, si levanta un poquitito más, se va a dar cuenta de un tejido, ese tejido que va a estar detrás del colon transverso, que va a ser denominado mesocolon transverso. Y adicional a esto, del mesocolon transverso, vemos que las asas intestinales han sido resecadas y han sido desviadas hacia el lado izquierdo, y entonces podemos ver la raíz del mesenterio, la cual va a ir a tomar las asas intestinales, y la raíz del mesenterio va a ser diagonal, así, en el cadáver. De tal forma que el compartimento que dejan cuando las asas intestinales son rebatidas se va a denominar región supramesentérica. Y si nosotros tomamos esto y lo damos vuelta para el otro lado, quedará una región asociada acá, que se denomina región inframesentérica, pero son recesos. Receso supramesentérico, receso inframesentérico. Receso inframesentérico. Pero también asociado al colon sigmoide
existen recesos que son sigmoídeos y espacios que se denominan recesos intersigmoídeos, en el fondo. Recesos sigmoídeos, recesos intersigmoídeos. Todo esto entonces son espacios. Fíjense cómo ahí han sacado el mesenterio para observar que en él, las arterias mesentéricas, por ejemplo, superior e inferior, van conformando el pedículo del meso. Por eso que ahí mostraron entonces el mesenterio, pero la arteria mesentérica superior y la vena. En este caso la mesentérica inferior. Y aquí estamos viendo la raíz del mesenterio, miren. Es diagonal, pero con imaginación, porque es eso. Esa es la raíz del mesenterio, pero aproximadamente diagonal. O sea, la capacidad de desviar las vísceras, los intestinos hacia un lado o hacia el otro, dejando el receso supramesentérico o el receso inframesentérico. Sacaron todo para observar la lámina parietal posterior del peritoneo. Lámina parietal posterior, o sea que las láminas viscerales se fueron. Y aquí, ¿qué observamos? Observamos vísceras que están detrás del peritoneo y vísceras que están sometidas en el peritoneo. Las que están detrás, vamos a hablar que son el vaso, es retroperitoneal, más que retroperitoneal está como extraperitoneal, como que se va hacia el lado y hacia atrás, pero se considera retroperitoneal. Miren los riñones, ni se ven los riñones, ¿cierto? Pero aquí hay un riñón, ahí está, un riñón. Y por lo tanto, este riñón es una estructura retroperitoneal, absolutamente retroperitoneal. El páncreas, retroperitoneal. El colon ascendente y descendente, parcialmente peritonizados, o sea que van a tener algunas caras que van a tener peritoneo y otras que no la van a tener. Y la bolsa mental, fíjense cómo entre el estómago y el páncreas existe un espacio. Ese espacio es el que se corresponde con la bolsa mental. Y ahí vamos a tener el foramen de Winslow que lo va a conectar con la cavidad peritoneal principal. Aquí estamos viendo la bolsa mental abierta desde la curvatura mayor del estómago, fíjense. Y entonces ahí estamos viendo el receso inferior del peritoneo y la bolsa mental. Y la bolsa mental deja ver la lámina que recubre al páncreas, puesto que el páncreas es retroperitoneal. Y aquí estamos viendo un instrumento que está pasando por el foramen de Winslow, o foramen mental, que es la conexión entre la cavidad peritoneal principal y la bolsa mental. Otros recesos peritoneales son los inferiores. Y los recesos peritoneales inferiores vamos a tener a nivel de una mujer recesos que van a ser denominados prevesical, prevesical, vesicouterino y rectouterino. El rectouterino tiene una importancia puesto que a ese nivel se puede insertar un óvulo fecundado a nivel de ese espacio, por ejemplo para que la tuba lo tome y finalmente se provoca un embarazo a ese nivel. Y fíjense que, ¿por qué tiene una importancia para poder hacer esto? Porque esto que es la vagina, eso, tiene nada más que 3 milímetros de grosor a nivel de una estructura que se denomina fornix posterior, 3 milímetros de grosor aproximadamente, para que una aguja, por ejemplo, pase y quede en la cavidad abdominal. 3 milímetros entre la distancia del fondo de la vagina con la cavidad abdominal. Es muy poco. Entonces, es muy sencillo, digamos, llegar a la región abdominal a través de esto. El otro receso, que se da por la posición del útero, que está un poco escondido, es el receso vesicouterino. Pero este también tiene una importancia, porque el receso prevesical se forma, no siempre se forma, es decir, cuando la vejiga está repleta, imagínense, aquí está mejor, cuando la vejiga está repleta, se forma un receso un poco más prominente y se puede observar. Si la vejiga está bien vacía, no se forma el receso prevesical. Cuando se forma, se pueden evidenciar en el hombre 2, en la mujer 3 recesos.
Y lo otro importante es que este receso se vuelve interesante en traumatología cuando se rompe la vejiga urinaria en un trauma, se hace una extravasación de la orina a este nivel y se puede observar la orina cómo se llena el espacio prevesical. Esa orina, que básicamente es estéril, ¿cierto? La orina, puede provocar una peritonitis, porque como el peritoneo es tan lábil y se resiente con todo, entonces los subproductos de la orina, como la urea, van a irritar la región y se va a provocar una peritonitis, pero no séptica, una peritonitis aséptica. Por ejemplo, por extravasación de orina, o un rompimiento de la vejiga urinaria, una ruptura. Hay algunas cosas que yo omitía, por tratar de hacer las cosas un poco más sencillas, pero hay algunos recesos que nosotros vamos a ver en el laboratorio y otros que quiero que usted lea, porque primero quiero que entienda bien qué es la cavidad peritoneal principal, la bolsa omental, el foramen de Winslow y los recesos más sencillos, para que después conozcamos los recesos paracólicos y otros, para que usted haga la conexión y diga, ah ya, ahora sí entiendo. Si le doy todo eso ahora, usted se va a ir enredado, ¿ya? Bien chiquillo, eso es todo.